Historias de Jack. Empezamos. Creí que lo tenía todo, hasta que conocí el verdadero infierno. Tengo 42 años y hace unos meses era uno de los hombres más ricos de Europa. Propiedades, inversiones, coches que ni recordaba haber comprado. Me relacionaba solo con lo más alto de la cadena. En la superficie, todo era lujo y éxito. Pero por dentro, algo ya se estaba pudriendo. El inicio fue con una torpeza al escribir. Se me caían los bolígrafos. Los dedos se entumecían. Lo achaqué al estrés. Luego vinieron los calambres, los temblores y finalmente la parálisis. Esclerosis lateral amiotrófica. Una sentencia sin apelación. En menos de un año, pasé de correr maratones a depender de una máquina para moverme por casa. Lo peor no era el dolor. Lo peor era el espejo. Ver mi cuerpo consumirse día a día, como si la vida se burlara de mí en cámara lenta. Los médicos solo ofrecían resignación, palabras amables, cuidados paliativos, pero en el fondo sabían que estaba perdido. Ellos me enterraban en vida con sonrisas y recetas inútiles. Y entonces apareció la opción. Fue una noche cualquiera. Llevaba semanas sin dormir bien, obsesionado con foros médicos, artículos en chino, teorías locas sobre neurociencia. En un hilo cerrado, alguien mencionó algo. El proyecto Prometeo, trascendencia real. No hay vuelta atrás. Lo ignoré. Sonaba a bulo. Pero la curiosidad se volvió necesidad. Rastreé usuarios, contactos. Encontré a un ex neurocirujano en Berlín, suspendido por prácticas poco éticas. Me recibió en una videollamada borroso, tras una cortina de humo y con una botella de vodka a medio acabar. Me dijo, no estás buscando cura, Jack. Estás buscando liberación. Me envió unas claves. Acceso a una red oculta que parecía más una secta digital que una comunidad científica. Pero allí estaba. Prometeo, con un logotipo que aún me persigue en sueños. Un cráneo partido por la mitad y dentro una llama viva. El foro no tenía comentarios. Solo publicaciones encriptadas, imágenes clínicas que desafiaban toda ética. Una de ellas mostraba un cuerpo humano entero, musculado, sin cabeza, conectado a tubos. Lo llamaban candidato. Había vídeos también. En uno, se veía a un paciente moviendo los dedos de las manos por primera vez en años. Pero lo que me heló la sangre fue el siguiente. Una figura con bata blanca susurrando al oído del nuevo cuerpo, como si intentara calmarlo, mientras los sensores cerebrales marcaban una actividad descomunal, como si hubiese dos mentes luchando al mismo tiempo. Ignoré todas las señales de alarma. Escribí a la dirección de contacto. Me respondieron con una frialdad quirúrgica. Sabían todo sobre mí, mi enfermedad, mis últimos análisis, incluso mi historial de navegación. Me ofrecieron una alternativa que, en sus palabras, no era legal, pero era funcional. Un trasplante de conciencia mediante integración craneal total. En resumen, colocar mi cabeza sobre un cuerpo sano, compatible y estabilizado. Firmé sin pensar. Cuando uno está muriendo, deja de hacer preguntas. El contrato estaba lleno de términos raros. Disociación neuroética, anclaje identitario, riesgo de rechazo psíquico. Acepté todo. Al final del documento, solo una frase resaltada. Este tratamiento es irreversible. Usted deja de ser paciente y pasa a ser experimento. Me recogieron al amanecer. Una furgoneta negra sin placas. No pude ver la cara de los conductores. Solo me dijeron, relájate, Jack. Estás a punto de renacer. Me inyectaron algo antes de subir al avión privado. Floté en una nube de morfina y frío. Cuando desperté, ya estaba en lo que solo puedo describir como un quirófano salido de una película distópica. El aire olía a químicos y metal oxidado. Las paredes eran grises, sin ventanas, como si estuviéramos bajo tierra. Allí conocí al Dr. R., un hombre calvo con una voz tan suave que dolía. Me examinó con una linterna y dijo algo que aún retumba en mi cabeza. No luches durante el cruce. Cuanto más te resistas, más difícil será compartir el espacio.
No entendía a qué se refería. Pensé que hablaba del cuerpo. Y entonces lo vi. El cuerpo. Colgado verticalmente, suspendido por cables. Sin cabeza, pero vivo. Pecho amplio, abdominales marcados, piel sin una sola marca. Parecía esculpido, pero respiraba. Cada músculo se movía sutilmente, como si esperara. Sentí una mezcla de miedo y deseo. Ese cuerpo era mi salvación, o mi tumba. Antes de dormirme, escuché música clásica. Mozart, creo. Y una voz femenina diciendo: «Preparad el injerto. Nivel de compatibilidad alto. El sujeto está listo para el traspaso». La oscuridad vino rápido, sin sueños, sin despedida. Y luego desperté. No sabía dónde estaba al principio, pero lo supe por cómo me sentía. Ya no había dolor, ya no había rigidez. Mis pulmones se expandían con fuerza. Mis dedos respondían. Movía los dedos. Toqué el suelo. Toqué mi cara, mi pecho. Me eché a reír, a llorar. Estaba de vuelta. Recuerdo correr por el pasillo, desnudo, riendo como un niño. Nadie intentó detenerme. Los técnicos me miraban con una mezcla de orgullo y algo más. ¿Miedo quizá? Pasé varios días en observación. Pruebas, exámenes, electroencefalogramas. Todo parecía en orden, pero algo no encajaba. Había momentos en los que sentía un nudo en el estómago, una presión en la nuca, como si algo empujara desde dentro, tratando de abrirse paso. Una noche me dejaron solo en una habitación sin luz. Me levanté para ir al baño. Al pasar por el cristal del ventanal, me vi reflejado, y por una fracción de segundo, juro por mi vida que la expresión de mi reflejo no era la mía. Era más fría, como si no fuese yo el que estaba dentro. A la mañana siguiente pregunté por el doctor R. Me dijeron que ya no estaba, que había sido trasladado. Intenté acceder al servidor del foro. Inaccesible. Todo había desaparecido, como si nunca hubiera existido. Y entonces comprendí que ya no había marcha atrás. Que lo que sea que me habían hecho, tenía consecuencias que nadie quiso explicar. Y lo peor es que acababa de empezar. Cuando me liberaron de la clínica, era otro hombre. O eso creía. Volví a mi mansión en la costa. El sol brillaba. La brisa olía a libertad. El cuerpo respondía a la perfección. Corría, nadaba, dormía profundamente. Incluso mi voz sonaba diferente, más firme. Me sentía invencible. Pero la euforia no duró. A la semana llegaron las pesadillas. Soñaba con pasillos oscuros y húmedos, con máquinas que zumbaban en la penumbra y con él. Siempre de espaldas, desnudo, musculado, con la cabeza envuelta en vendas ensangrentadas. No hablaba, solo respiraba. Un jadeo rítmico, animal. A veces me despertaba empapado en sudor, con arañazos en los brazos, como si hubiese estado luchando. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue cuando empecé a escuchar su voz. Despierto. Al principio pensé que era estrés o culpa, pero número. Era real, era constante. Una voz grave, joven, con acento que no podía ubicar. Decía mi nombre como si lo escupiera. Jack, Jack, Jack. Ese cuerpo era mío. Susurraba desde dentro, desde lo más profundo de mi mente, como si estuviéramos compartiendo el mismo espacio. Intenté ignorarlo. Me distraje con el trabajo, con mujeres, con fiestas, pero todo se volvía turbio. Cada vez que me miraba al espejo, notaba detalles que no recordaba. Una cicatriz en la clavícula, un lunar bajo el ombligo, la forma de caminar, que no era exactamente la mía. Y entonces comenzaron las lagunas mentales. Horas, incluso días, de los que no recordaba nada. Me despertaba en hoteles desconocidos, en ciudades que no había visitado. Una vez me encontré en Marsella, sin pasaporte, con el móvil lleno de llamadas a números sin identificar, y una herida en la mano, profunda, fresca, pero sin dolor. Empecé a dejar cámaras ocultas en casa. Quería respuestas. Lo que vi me dejó helado. Había momentos en los que me movía con otra postura, más tensa, más depredadora, como si mi cuerpo imitara a alguien más, y mi rostro
Mi rostro estaba vacío, o peor, disfrutando. En uno de los vídeos me vi frente al espejo, sonriendo, moviendo los labios como si hablara, pero no emitía sonido alguno, solo gesticulaba, como si la conversación no fuera con otra persona, sino conmigo mismo. Intenté contactar con el proyecto Prometeo. El foro ya no existía. El correo rebotaba. Los técnicos que me atendieron habían desaparecido de la red. Incluso el médico de Berlín estaba muerto. Lo encontré en un artículo oscuro de prensa. Suicidio, sin detalles. Estaba solo. Y algo me estaba devorando. La voz se volvió más clara con el paso de los días, más agresiva. Has ocupado lo que no te pertenece, Jack. Y ahora vamos a compartirlo. Por las buenas o por las malas. Empecé a escribir cosas sin querer. Mensajes crípticos en los márgenes de libros. Frases como «recuerda quién eras» o «vuelve al sótano». Una noche, al revisar mi diario, encontré páginas completas escritas con una letra que no era la mía. Desperté varias veces con tierra bajo las uñas. Otra vez, con sangre seca en el pecho. Una vez, con un diente humano en el bolsillo del abrigo. Y entonces desapareció Eva, mi novia. La última vez que la vi, discutíamos. Ella me decía que ya no era yo, que mi mirada era otra, que hacía cosas mientras dormía, que hablaba en voz baja con alguien. A la mañana siguiente se había ido. Su coche seguía en la entrada, su móvil en el baño. La policía no encontró nada. Solo yo sé lo que pasó. Aunque no puedo recordarlo, sé que fui yo, o mejor dicho, fuimos. Empecé a encerrarme en casa. Me até a la cama por las noches. Cerré todas las puertas. Dejé de salir. Pero él siempre encontraba la forma de salir. Me dormía en una habitación y despertaba en otra. Las paredes llenas de marcas, símbolos que no entendía. En una ocasión, yo, había grabado un mensaje de voz desde mi móvil. Jack no está ahora mismo, pero si llamas en 3 noches, quizás te conteste. Busqué ayuda psiquiátrica. Me medicaron. Antipsicóticos, sedantes. Pero el cuerpo no los asimilaba. Como si él tuviera un metabolismo diferente. Como si se adaptara para resistir. Entonces lo comprendí. No me trasplantaron a un cuerpo vacío. Ese cuerpo era de alguien. Alguien real. Con su propia conciencia. Su historia. Sus traumas. Y ahora compartimos el mismo cráneo. La transferencia fue física, pero también fue espiritual. Él no se fue. Nunca se fue. Y ahora está ganando. Esta mañana desperté con una nota pegada al espejo, escrita con mi letra, pero no la recordaba haber escrito. Gracias por calentar la silla, Jack. Ahora me toca a mí. He perdido el control. Solo tengo breves momentos de conciencia, como ahora. Por eso escribo esto, para avisarte, para suplicar que nadie más lo intente. No importa cuánto dinero tengas, cuánto miedo te dé la muerte. Hay cosas peores que morir, como estar vivo, atrapado en un cuerpo que ya no es tuyo. Si estás en la Deep Web, si ves el símbolo de la llama dentro del cráneo, huye, porque si firmas el contrato, lo que venga después ya no te pertenece. Y cuando abras los ojos, quizás no seas tú quien los está mirando desde el otro lado del espejo. Si te ha atrapado esta historia, imagina las que aún no has escuchado. Dale like, suscríbete para más relatos desde los rincones más oscuros de la red. Y cuéntame en los comentarios, ¿harías el mismo trato que Jack? La primera vez que vi a un cliente morir en directo por mi culpa, supe que había ido demasiado lejos. No era la primera vez que vendía algo que podía matar. En este negocio, todos vendemos muerte en pequeñas dosis, pero hasta ese momento siempre había una pantalla de por medio, una VPN, un seudónimo, unos cuantos clics y un paquete anónimo. Yo era solo una silueta en la red. Ellos, simples pedidos. Nunca vi sus ojos. Nunca escuché cómo se rompían por dentro. Hasta que vendí eso. Me llamo Jack. Al menos, así me conocen en la Deep Web. Fui proveedor de sustancias durante más de 5 años.
Lo bastante tiempo como para aprender que aquí abajo no hay amigos, no hay reglas y no hay vuelta atrás. Si bajas, ya no subes. Yo operaba en una red llamada Mercurium, privada, blindada, solo por invitación. Un mercado donde la ley no existe, donde puedes comprar desde armas biológicas hasta piel humana si tienes los contactos. Yo era de los que vendían droga, coca pura, ácido, benzos. Lo típico, siempre lo mejor, siempre con entrega segura. Tenía una reputación que mantener. Todo iba bien, hasta que una noche recibí un mensaje cifrado de un usuario nuevo. Y1074, no tenía historial, ni comentarios, nada, solo un mensaje corto. ¿Quieres algo que aún nadie ofrece? Normalmente ignoro a los novatos, pero me adjuntó un enlace. Carpeta comprimida, encriptada, contraseña incluida. Dentro había vídeos de pruebas de laboratorio, análisis moleculares con firmas digitales y una etiqueta, polvo rojo u fase beta. El nombre era una tontería, pero el contenido no. Mostraba resultados clínicos, euforia extrema, sin bajón, sin tolerancia a corto plazo, cero residuos detectables en orina. Aparentemente limpio, pero lo más inquietante eran los vídeos. No eran de laboratorios, eran caseros. Gente probando el polvo, grabándose con móviles, webcams. Al principio se reían, bailaban. Uno incluso lloraba de felicidad, como si vieran algo divino. Pero los vídeos cortaban ahí. Ninguno mostraba el después. Debería haberlo dejado pasar. Pero la codicia es una adicción peor que cualquier droga. Le pedí una muestra. El paquete llegó en 3 días. Europa del Este. Sin remitente. En el interior, un pequeño vial sellado al vacío, con un polvo rojizo, casi brillante, como si fuese óxido metálico. Venía acompañado por una nota escrita a máquina: 1 gramo, dosis máxima recomendada, 0,05 gramos. No mezclar con otras sustancias. Hice lo de siempre. Lo dividí, lo empaqueté en sobres numerados, monté una nueva tienda bajo un alias secundario y lo lancé como un producto exclusivo. Red Bliss, 50 dosis. Precio alto, sin devoluciones. La respuesta fue inmediata. En 3 días, agotado. Y los comentarios eran demasiado entusiastas para ser normales. Nunca he sentido algo así. Es como abrir una puerta en el centro de mi cabeza. ¿Quién eres, Jack? Esto es de otro mundo. Tu polvo me ha hablado. ¿Eso es normal? Empecé a notar algo raro. Gente que nunca me había comprado antes empezó a escribirme. No solo por la droga, querían saber más. Decían que Red Bliss les había revelado algo. Hablaban de una red más profunda, más allá de la Deep Web. Algunos incluso juraban haber visto cosas mientras estaban colocados, cosas que no sabían cómo explicar. Pensé que eran solo flipados. Hasta el caso de Casper X. Era un streamer habitual. Llevaba años probando drogas en directo en su canal privado. Tenía una audiencia fiel, crítica, pero leal. Le encantaba hacer desafíos. Me escribió pidiéndome 5 sobres de Red Bliss. Le dije que no era una buena idea. Me insistió. Pagó el doble. El vídeo se publicó 3 días después. Me desperté con más de 20 mensajes privados, todos con el mismo link. El título del vídeo era El polvo que me cambió la mente. Duraba 9 minutos. En los 3 primeros, Casper X bromea con su audiencia, coloca la cámara y prepara la dosis. Medio gramo, 10 veces lo recomendado. Hace la línea, la esnifa, ríe mucho, se pone a llorar, grita que todo es hermoso, que está viendo la red, que la red lo mira a él. En el minuto 6, cambia, empieza a convulsionar, sangra por la nariz, luego por los ojos. La cámara cae al suelo, se oye un golpe seco. La audiencia no lo cree. Siguen comentando, pensando que es parte del show. Pero yo no. Yo sabía que estaba muerto. Y lo peor no fue verlo morir. Lo peor fue que, justo antes de caer, se acerca a la cámara, la agarra con las 2 manos y susurra. Gracias, Jack. Ya no estoy solo. Apagué todo. Eliminé la tienda. Tiré el móvil. Destruí el chip.
Me desconecté. Pensé que bastaría, pero la Deep Web no olvida. 2 días después recibí un correo. Sin remitente, sin asunto, sin cuerpo. Solo un archivo adjunto, una imagen. Yo en una gasolinera esa misma mañana. Desde atrás, como si alguien me hubiera seguido. En la esquina inferior, una palabra en rojo. Despierta. Luego vinieron los mensajes. Has abierto la puerta. ¿Crees que puedes irte? ¿Quién eras antes de esto? ¿A quién le importa ahora? Volví a entrar a Mercurium con otro alias. Sabía que era arriesgado, pero necesitaba saber si había alguien más que hubiera vendido Red Bliss. Allí encontré una lista, oculta en una subcategoría de foros que yo nunca había visto. Un hilo con nombres, alias, ubicaciones, fechas. Se llamaba Sentenciados. Y ahí estaba yo. Desde que mi nombre apareció en esa lista, supe que ya no era proveedor. Era objetivo. Cada día desde entonces ha sido un intento de ganar tiempo. Tiempo para escapar, para entender, para borrar lo que hice. No sirvió de nada. Una semana después del vídeo de Casper X, comencé a notar cosas. El portátil iba más lento. Algunas carpetas aparecían solas, vacías al abrirlas. La cámara se encendía sin que yo la activara. Una noche me desperté y el micrófono estaba grabando. Ningún programa lo mostraba abierto. Ningún proceso corriendo. Y aún así, ahí estaba la luz encendida. Intenté desaparecer del mapa. Cambié de ciudad, de nombre, de red. Quemé los discos duros. Me fui a vivir a una caravana sin conexión, con un portátil viejo y un pincho USB que solo usaba desde Linux arrancado en vivo. No era por paranoia, era por pura supervivencia. Pero da igual donde vayas. La red siempre te encuentra. Intenté buscar a Ymir74, el proveedor original. Tenía que haber forma de contactarlo fuera de Mercurium. Usé proxies encadenados, foros olvidados, archivos indexados de la Deep Web que tardaban horas en cargar. Todo para buscar una dirección, una pista, un error humano. Y lo encontré. Una única transacción desde su wallet asociada a una dirección de envío en Kaunas, Lituania. No era un número, no era un edificio, era un cobertizo en las afueras. GPS perdido entre árboles, al lado de una carretera vieja. El tipo de sitio donde desapareces sin que nadie haga preguntas. Viajé hasta allí, no porque creyera que me salvaría, sino porque necesitaba entender. Necesitaba saber qué coño era polvo rojo y por qué me estaba comiendo la vida. El lugar apestaba a moho y a óxido. Tenía una única puerta metálica, sin candado. Dentro, polvo, humedad y un portátil encendido, con una batería solar apenas parpadeando. Sin contraseña. Me temblaban las manos mientras lo abría. Lo que vi me hizo desear no haber venido nunca. El escritorio tenía una sola carpeta. Se llamaba Jack. Dentro había fotos mías, en supermercados, en estaciones de tren, dormido en la caravana. Alguien me había seguido durante semanas o meses. Junto a las imágenes, una base de datos, miles de líneas, nombres, fechas, direcciones IP, coordenadas GPS, estados, activo, en proceso, finalizado. Casi todos estaban tachados. Solo unos pocos como yo seguíamos activos. En otra ventana, un chat abierto. Último mensaje enviado hacía 3 horas. Ymir74. No pueden dejar de tomarlo. Desconocido. La red necesita más portales. Ymir74. Jack abrirá el siguiente. Ya está marcado. En ese momento escuché pasos fuera del cobertizo. Me congelé. No podía salir. No podía quedarme. Cerré el portátil. Esperé. Nada. Cuando salí no había nadie, pero alguien había dejado algo delante de la puerta. Un sobre. Dentro había una pequeña bolsa con el mismo polvo rojizo y un teléfono móvil con un solo contacto guardado. ¿Estás listo? Lo tiré en la cuneta y conduje hasta el aeropuerto. Me sentía infectado, como si algo se hubiera metido en mí y me acompañara a todas partes, como si desde el momento en que vendí ese producto, mi vida dejara de ser mía. Volví a España y traté de advertir a otros, a viejos colegas del gremio, camellos grandes, vendedores de Darknet.
Les mandé pruebas, capturas, archivos. 2 de ellos me ignoraron. Uno desapareció al día siguiente. Su tienda, su alias, todo. Como si nunca hubiera existido. El otro me llamó por Signal esa misma noche. Me dijo que había probado una dosis mínima de Red Bliss que alguien le había enviado, sin remitente, como una muestra. Me pidió que lo escuchara, y lo último que me dijo, antes de colgar, fue: Jack, hay algo dentro de mí. Lo encontraron 2 días después, sin ojos y con la boca completamente desgarrada. En su apartamento no quedaba ni un cable de red. Lo único que hallaron fue un mensaje pintado en el techo. No lo borres, déjalo propagarse. Ahora ya no recibo mensajes normales. Solo recibo vídeos, sin remitente, sin explicación, siempre diferentes, siempre iguales. Un nuevo usuario, una dosis de Red Bliss, una cámara y el mismo final. Sangre, gritos, una mirada vacía justo antes de morir y una frase que se repite como un mantra. Gracias, Jack. Ya no estoy solo. No sé quién distribuye el polvo ahora. No soy yo. Pero mi firma sigue en los paquetes, mi alias en los sobres, y no puedo borrarlo. Es como si hubiera creado un virus, uno que ya no necesita de mí para seguir infectando. A veces creo que no era una droga. Era un experimento, un canal, algo diseñado para pasar filtros, para entrar sin ser detectado. Una forma de acceso, no para que nosotros veamos algo, sino para que algo nos vea a nosotros. Y quizás justo ahora, mientras escuchas esto, ya esté contigo también. Y Mir no era un proveedor, era el primero en abrir la puerta. Yo fui el segundo. Y tú, quizás seas el siguiente. Si estás oyendo esto, tengo una última petición. No busques polvo rojo. No entres en Mercurium. Y si alguna vez ves un sobre sin remitente, con un pequeño símbolo rojo en la esquina, no lo abras, no lo huelas, no lo toques, porque la droga ya no necesita venderse. Ahora se distribuye sola. Nunca pensé que entrar en la Deep Web me llevaría a descubrir algo que nadie debería haber visto jamás. No es una broma ni un juego. Todo empezó una noche cualquiera, cuando buscaba información para un trabajo universitario sobre fenómenos inexplicables. La Deep Web siempre me había fascinado por su misterio y anonimato. Pero esa noche crucé una línea que jamás debería haber cruzado. Había pasado horas navegando por foros y sitios oscuros, donde las teorías conspirativas se mezclaban con informaciones filtradas que nadie más podía verificar. Pero lo que encontré esa noche no era como nada visto antes. Era un foro que no aparecía ni siquiera en los índices más profundos. Lo llamaban el archivo OVNI. No era un lugar abierto. Para entrar había que superar un proceso casi ritual. Tenías que probar que estabas allí por un motivo serio. Me pedían códigos complejos, preguntas sin respuesta, captchas encriptados y hasta referencias a textos antiguos y teorías poco conocidas. Cada paso era una prueba de paciencia y resistencia. Y fue en ese proceso donde empecé a notar algo extraño. Cada vez que escribía un código, sentía como si alguien o algo estuviera supervisando mis movimientos. Al fin, después de horas y demasiada ansiedad, accedí a la base de datos. La interfaz era fría, minimalista, sin distracciones. Allí encontré cientos de archivos clasificados, documentos oficiales, vídeos, audios y archivos de texto, todos relacionados con avistamientos y estudios de objetos voladores no identificados. Pero no era la típica colección de vídeos borrosos o fotos manipuladas que había visto antes. Number aquello tenía una precisión escalofriante. Empecé a revisar los vídeos. Provenían de fuentes que parecían oficiales, con metadatos intactos y fechas verificables. Las grabaciones mostraban objetos voladores imposibles de describir con palabras simples. Algunos tenían formas geométricas perfectas, desplazándose sin ruido, sin alas ni motores visibles. Se movían con una fluidez que ningún avión o dron conocido podía igualar. En un vídeo, uno de esos objetos desapareció frente a la cámara en un instante, como si se desmaterializara.
Lo más inquietante es que no había señales de luces típicas ni efectos lumínicos que solemos asociar a los ovnis. Estos objetos eran metálicos, fríos, como si fueran máquinas diseñadas para algo más allá de observarnos. Luego, pasé a los documentos escritos. Algunos parecían filtraciones internas de gobiernos y otros análisis científicos secretos. Hablaban de proyectos ultrasecretos con nombres en clave. Codex Sigma era uno de ellos, donde humanos eran reclutados para colaborar o simplemente desaparecían sin dejar rastro. Los textos insinuaban que estos proyectos no solo estudiaban la tecnología, sino que experimentaban con ella y con personas. Un archivo destacaba por encima de los demás. Era una grabación de audio, una conversación interceptada entre dos oficiales en una base militar. La tensión en sus voces era palpable. No hablaban de invasiones ni de extraterrestres como los pintan en las películas, sino de una señal recibida, algo que ellos llamaban la activación. Según ellos, esa señal podía afectar la mente humana, provocar cambios irreversibles y alterar la realidad de quienes la escucharan. Escuchar ese mensaje fue como recibir un golpe directo al pecho. La voz de uno de los oficiales sonaba rota, como si estuviera al borde de la locura. Si esa señal se propaga, nada será igual, dijo con una gravedad que helaba la sangre. Intenté cerrar todo, apagar el ordenador, desconectarme de internet, pero algo no me dejó. En cuanto lo intenté, la pantalla parpadeó y sentí que la habitación se hacía más fría. La cámara de mi portátil se encendió sola, aunque no había nadie a mi alrededor. Escuché ruidos muy leves, casi susurros, como voces que murmuraban palabras en otro idioma, ininteligibles pero amenazantes. Cuando miré la pantalla, apareció un mensaje escrito con letras distorsionadas. No deberías estar aquí. Intenté borrar la ventana, pero la computadora se bloqueó por completo. El miedo me paralizó y sentí una opresión en el pecho que no había experimentado antes. A partir de ese momento, mi vida empezó a desmoronarse. En los días siguientes, recibí correos electrónicos con archivos cifrados y enlaces a zonas aún más profundas y peligrosas de la Deep Web. No podía evitar abrirlos. Cada nuevo documento hablaba de agentes infiltrados en gobiernos, de tecnologías para manipular la mente humana, de sistemas de vigilancia global que iban más allá de lo imaginable. Pero no había fantasmas ni seres paranormales, solo una maquinaria fría y eficiente que usaba la información para controlar y dominar. Era como si una sombra gigantesca me hubiera atrapado en su red. No dormía. Sentía que alguien o algo me vigilaba siempre, incluso cuando apagaba la luz. A veces, al cerrar los ojos, veía figuras oscuras moviéndose en el rabillo del ojo, sombras que desaparecían cuando giraba la cabeza. Mi salud mental empezó a deteriorarse y la paranoia se apoderó de mí. Una noche, mientras revisaba otro de esos documentos, escuché un golpe seco en la puerta de mi apartamento. No esperaba a nadie y, al abrir con cautela, no había nadie. Pero en el suelo encontré un pequeño USB sin etiqueta. Lo conecté con miedo. En su interior había un archivo de vídeo sin nombre. Lo reproduje y vi a un hombre encapuchado en un cuarto oscuro, hablando en voz baja pero con urgencia. Me advirtió que ellos sabían que alguien había accedido al archivo y que ahora estaba en peligro. Me decía que debía borrar todo lo que tuviera y desaparecer antes de que fuera demasiado tarde. Antes de que pudiera reaccionar, la grabación se cortó. Desde entonces, sé que algo cambió para siempre. Después de aquella advertencia en el vídeo, algo en mi vida cambió para siempre. Intenté borrar todos los archivos, eliminar cualquier rastro de mi investigación, pero fue inútil. Al abrir la carpeta donde guardaba los documentos, vi que los archivos comenzaban a desaparecer uno a uno, como si alguien o algo los borrara a distancia. Cada vez que intentaba recuperar un archivo perdido, en su lugar aparecían mensajes crípticos. No debiste llegar hasta aquí. Ya sabemos que sabes. La conexión a Internet se volvió inestable y mi ordenador comenzó a fallar sin razón aparente. A veces se apagaba solo o mostraba pantallas negras llenas de símbolos incomprensibles.
En una ocasión, una ventana emergente apareció con un mapa que señalaba mi ubicación exacta y las palabras: estamos más cerca de lo que crees. Las noches se convirtieron en un tormento. El cansancio se acumulaba, pero el sueño no llegaba. En la oscuridad de mi habitación sentía la presencia de algo invisible, acechante. Las sombras en el rabillo del ojo se hicieron más persistentes, y en ocasiones escuchaba pasos lentos que se acercaban y desaparecían al girar la cabeza. Un día recibí una llamada sin número. Al contestar, solo se escuchaba una respiración pesada y de fondo un murmullo que decía: «Ellos vienen, no te detengas». Colgué, pero el miedo me paralizó. Poco después encontré en mi buzón una carta sin remitente. En ella había solo unas pocas palabras escritas con tinta negra. No estás solo. El archivo sigue vivo. El tiempo se acaba. Al leerla sentí una mezcla de terror y curiosidad que me empujó a seguir adelante, aunque sabía que me jugaba la vida. Empecé a notar que personas a mi alrededor desaparecían misteriosamente. Compañeros de clase con quienes había hablado sobre mi investigación dejaron de asistir. Sus perfiles en redes sociales fueron borrados y nadie parecía recordar que existieran. Sentí que el miedo no solo era mío, sino que se extendía como una sombra invisible. Una noche, mientras revisaba mis mensajes, apareció un nuevo enlace, esta vez con un vídeo encriptado. Lo reproduje con miedo y vi imágenes inquietantes. Cámaras de seguridad de un laboratorio secreto, donde científicos manipulaban máquinas y analizaban formas extrañas, metálicas, que parecían partes de esos objetos voladores de los vídeos. En una de las escenas, un sujeto encapuchado aparecía revisando datos y diciendo en voz baja: «El experimento está en marcha. La señal será transmitida pronto. No habrá vuelta atrás». La sensación de urgencia y peligro creció en mí. Sentía que me estaba acercando a un secreto demasiado grande para entenderlo, y que la información que tenía podría cambiar todo lo que creía sobre la realidad. Fue entonces cuando recibí el mensaje que más me aterrorizó. Un simple texto en mi móvil, sin remitente, que decía: «Sabemos que sabes. Estamos cerca». A partir de ese momento, la paranoia se convirtió en mi compañera constante. Dejé de salir, apagué el móvil, desconecté todo, pero las señales persistían. Ruidos extraños en el edificio, luces que parpadeaban, sombras que no tenían explicación. Mi salud mental se deterioró rápidamente. Comencé a dudar de mi propia cordura, preguntándome si todo aquello era real o producto de mi obsesión. Pero entonces encontré algo que me confirmó que no estaba solo. Un mensaje grabado, esta vez en mi propio buzón, con un dispositivo antiguo. Lo reproduje y escuché una voz familiar, de alguien que creía muerto, que me decía que la información que había descubierto era solo la punta del iceberg, que la activación no era un accidente, sino un plan, y que ahora era parte de algo mucho más grande y peligroso. No puedo decir más. Lo único que sé es que esta historia no termina aquí, que hay algo vigilando, esperando el momento adecuado para actuar, y que tú, que escuchas esto, ahora también estás en su radar, porque hay secretos que la Deep Web oculta, y hay verdades que no deberíamos querer descubrir, y hay cosas en la oscuridad que están más cerca de lo que imaginas. Lo que vimos aquella noche no se borra con el tiempo, ni con terapia, ni con alcohol. Nada nos preparó para entrar en la sala roja. Tengo 22 años. Esta historia no tiene fantasmas ni criaturas sobrenaturales. Es mucho peor, porque esto ocurrió de verdad, y ocurrió por curiosidad, por morbo, por jugar a ser hackers sin saber en qué nos metíamos. Todo empezó un viernes por la noche, en mi piso. Éramos los de siempre: David, Alex, Martín y yo. Amistad de toda la vida. Típica pandilla de chavales con demasiado tiempo libre y demasiadas ganas de hacer el imbécil. Habíamos terminado los exámenes. Llevábamos horas encerrados entre cerveza, risas y tonterías. De fondo sonaba música baja y en algún punto, como siempre, acabamos hablando de cosas raras. ¿Alguno ha entrado alguna vez en la Deep Web?, preguntó Alex medio en serio.
No es para tanto, dijo Martín sacando pecho. Solo necesitas Tor y saber qué buscar. David soltó una risa. Dicen que hay sitios donde puedes ver torturas en directo. Salas rojas las llaman. Pagas en Bitcoin y puedes pedir lo que le hagan a la persona en pantalla. Yo pensé que era otra leyenda urbana, como los vídeos malditos o el código MK Ultra. Pero Martín se lo tomó como un reto. En menos de una hora ya había instalado todo. VPN, Tor, cifrado de IPs, todo eso. Parecía que lo tenía preparado de antes. La pantalla se volvió oscura, como si fuera más tarde de lo que era. Navegamos entre páginas feas, foros llenos de texto en idiomas raros, símbolos, amenazas de malware. Martín estaba concentrado, tecleando sin parar. Tíos, creo que tengo algo. Era una página básica, con fondo negro y letras rojas. Muy sobria. Nada de anuncios, solo un nombre. Live Room 43. Solo por invitación. Debajo, una cuenta atrás, 004312. Sala roja, susurró David. Nos miramos tensos. Yo me reí, como para aligerar el ambiente, pero nadie más lo hizo. ¿Y cómo se entra?, pregunté. Con invitación. Necesitamos un código. Martín empezó a buscar. Abrió varios foros rusos, cruzó información, accedió a un pastebin oculto que parecía contener una lista filtrada de accesos. Algunos códigos estaban tachados, pero otros seguían activos. A los 30 minutos introdujo uno. Acceso concedido. El contador desapareció. La pantalla se volvió negra. Se hizo un silencio espeso. Todos estábamos mirando, esperando algo. Primero no pasó nada. Luego, una imagen granulada comenzó a cargarse lentamente. Una sala. Gris, fría. Las paredes parecían de cemento. Una bombilla colgaba del techo. En el centro, una silla metálica. Y una mujer, atada de pies y manos, con la cabeza gacha, tiritando. No dijimos nada. Nadie se atrevía. Apareció un hombre, vestido de negro, rostro cubierto con un pasamontañas. Caminaba lento, como si supiera que tenía toda nuestra atención. Se detuvo frente a la cámara. Levantó un cartel. Los que están viendo esto ya están dentro. Un chat en directo apareció en el lateral. Usuarios anónimos, todos en inglés o ruso, comentaban, pedían cosas. Algunos reían, otros escribían comandos. Empecé a sudar frío. El hombre se giró hacia la mujer. Sacó algo de una mesa cercana. Era una caja de herramientas. Abría y cerraba los cajones sin prisa, como si fuera a hacer bricolaje. «Tío, apágalo», dije en voz baja. Martín intentó cerrar la ventana, pero el navegador se quedó congelado. Pulsó ESC, intentó cerrar el proceso desde el administrador de tareas. Nada funcionaba. Entonces el hombre en pantalla empezó. Los gritos fueron reales, desesperados. No eran efectos. Aquella mujer no actuaba. Y lo peor era que la gente en el chat reaccionaba como si estuvieran viendo una película. Pedían más. Pagaban en directo. David dio un paso atrás. Se le cayó una botella al suelo. Nadie se movió para recogerla. Y entonces, todo se detuvo. La imagen cambió. Una nueva ventana apareció junto a la del directo. Era nuestra habitación, el salón, desde un ángulo superior. Nos mostraba a nosotros, 4 chavales en círculo, mirando la pantalla. Desde una cámara que ninguno había activado. Martín murmuró, «Nos están mirando». «¿Cómo cojones?». Alex retrocedió tropezando con la mesa. Una nueva línea apareció en el chat. «Muy guapos los nuevos espectadores». Y otra, «Espero que tengáis buena conexión». Martín cerró el portátil de golpe. Intentó apagar el router, pero la luz seguía parpadeando. El sistema no respondía. Intentamos salir de la red, desconectar todo, pero la sensación de estar siendo vigilados no se fue. Minutos después, otra notificación llegó a Martín al móvil. Sin número, solo decía, «Esto no se apaga, ya sois parte». Nos miramos, nadie hablaba, nadie se reía. Aquella noche no volvimos a encender ningún dispositivo, ni televisión, ni móvil, ni ordenador.
Dormimos todos en la misma habitación, si es que se puede llamar dormir a pasar la noche en silencio, escuchando cada pequeño ruido como si fuera una amenaza. Y en el fondo, los cuatro sabíamos lo mismo. No habíamos visto lo peor aún. La imagen era nítida. Nosotros cuatro en el salón, vistos desde arriba, desde la esquina del techo. Esa cámara no estaba ahí antes, lo juro. Y sin embargo, ahí estaba la imagen, en directo, justo al lado de la transmisión de la sala roja. Yo no pude moverme. Sentía que algo invisible me apretaba el pecho. «Nos están grabando», murmuró David. Su voz temblaba. «¿Cómo coño saben dónde estamos?» Martín cerró el portátil de golpe, como si eso pudiera romper el vínculo. Luego se lanzó al router y lo desenchufó. Pero la sensación no se fue. Seguíamos sintiéndonos observados. Durante unos segundos nadie habló. Alex se apoyó contra la pared, blanco como la cal. David se encendió un cigarro con las manos temblorosas. Yo no sabía si llorar, vomitar o salir corriendo. «Nos han pillado», dijo Martín, casi en trance. «Nos han jodido». Esa misma noche, alguien tocó al timbre. 3 golpes, secos, sin hablar. Todos nos quedamos congelados. «No abras», susurré. No lo hicimos. Al día siguiente, cada uno se largó a su casa. Ni un mensaje, ni un cuidaos. Estábamos todos cagados. Yo pasé el día encerrado, tapé las cámaras, desconecté el móvil. No podía dejar de pensar en la imagen de nuestra sala en ese streaming. ¿Cuántos lo habrían visto? El primer correo llegó 2 días después. Sin remitente, sin asunto, solo un archivo adjunto, una foto. Yo, dormido, en mi cama, desde el pie de la cama, como si alguien hubiese estado ahí, en mi habitación. Llamé a Martín. Él ya lo había recibido antes. Una foto suya, saliendo del supermercado. Otro ángulo, otra cámara que no conocía. Estábamos siendo rastreados, grabados. Pero lo peor vino después. David desapareció. Su madre llamó a la policía. Pusieron carteles. Nada. Había salido a comprar pan y no volvió. Sin cámara que lo registrara. Sin testigos. Como si nunca hubiera existido. Esa noche Martín me llamó. «Tienes que ver esto». Accedió a un foro cerrado. Uno de esos donde no entras sin pagar. Todo en ruso, pero el contenido era claro. Una nueva sala roja. Transmisión en directo. David, en la misma silla metálica, atado, en silencio, vivo, mirando a cámara. Parecía resignado, como si ya supiera lo que iba a pasar. Martín apagó el vídeo. No pudimos seguir. No sabíamos si era un directo real o una grabación. Pero ya no importaba. Sabíamos que él estaba allí, que lo habían cogido y que nosotros éramos los siguientes. Después de eso, cada uno intentó desaparecer. Martín vendió su ordenador, rompió los discos duros, se borró de todas las redes. Alex se fue a un pueblo del norte sin avisar. Yo cambié de piso, de número, de nombre en redes sociales. Me convertí en una sombra. Pero da igual lo que hagas, los sobres siguen llegando. Fotos nuevas, más cercanas. Esta vez, desde dentro del edificio. Alguien que entra, se mueve y se va, sin que lo oigas. Un día encontré un USB en el buzón. Solo contenía un vídeo. Yo, en el salón, grabado desde detrás del sofá, a 1 metro de mí, mientras dormía. Ya no duermo en casa, me muevo cada pocos días. A veces alquilo habitaciones baratas, a veces duermo en el coche. Pero nada sirve, porque sabes que te están mirando, sabes que ya formas parte del juego. Y no puedes decir nada. ¿A quién vas a contárselo? ¿A la policía? ¿Y qué les vas a decir? Hola, vi una sala de torturas en la Deep Web y ahora me espían. El sistema no está preparado para esto. Nadie lo está. El otro día recibí una notificación, breve, simple. Turno de Jack. Cámara lista. La ignoré. Pero no duermo, no como. Solo grabo esto, por si acaso. Por si mañana desaparezco como David. Por si alguien puede oírme. Por eso te lo digo. No entres, no lo intentes, no tengas curiosidad. Hay lugares en la red donde el mal no es una historia, es un negocio.
Y si ves una sala roja, si entras, ya eres parte del espectáculo. Y el espectáculo nunca para. Nunca pensé que una simple búsqueda nocturna en la Deep Web me llevaría a querer desaparecer para siempre. Cuando perdí mi trabajo, el mundo se me vino abajo. Con las cuentas acumulándose y la presión constante, empecé a buscar cualquier oportunidad para ganar algo de dinero rápido. Y fue entonces cuando, en uno de esos foros oscuros de la Deep Web, apareció la oferta. Trabajos nocturnos, fácil, bien pagado, sin preguntas. Al principio pensé que era una estafa, pero la cantidad que ofrecían por hora era tentadora, demasiado para ignorarla. No tenía muchas opciones, así que me arriesgué. Me enviaron instrucciones detalladas. Debía usar una conexión cifrada, instalar un software específico que funcionaba en un entorno virtual y conectarme entre medianoche y las 6 de la mañana. Nadie me pediría datos personales ni contacto directo. El trabajo era monitorizar contenido, eliminar ciertas publicaciones y copiar fragmentos. La primera noche fue desconcertante. Entré en aquel sistema que parecía sacado de otra época. Un escritorio virtual con varias ventanas que se actualizaban constantemente, llenas de textos, imágenes y mensajes encriptados. No había nadie hablando conmigo directamente, solo un flujo interminable de datos. Mi tarea, buscar palabras clave, marcar contenidos y copiar ciertos textos en archivos. A las 2 horas empecé a sentir la presión. La velocidad a la que debía trabajar era infernal. No podía perder un segundo, porque la cantidad de datos era enorme y había que procesarlos en tiempo real. Mientras trabajaba, algo empezó a molestarme. Algunas imágenes parecían demasiado reales, casi como si estuviera mirando escenas grabadas en vivo. Pero lo más inquietante era que había fragmentos de conversaciones que parecían dirigidas a mí. Pensé que mi mente me jugaba una mala pasada. Decidí no pensar más y centrarme en terminar rápido. Pero justo cuando iba a desconectar, recibí un mensaje privado en una de las ventanas del sistema. No era un texto automático ni genérico. Era un mensaje breve, frío, pero que heló mi sangre. Sabemos quién eres, Jack. No te fíes de nadie. El corazón me dio un vuelco. Quise responder, pero la plataforma no me dejó. Cerré todo, desconecté y me fui a la cama con la sensación de estar siendo observado. La segunda noche, cuando volví a conectarme, el sistema había cambiado. Había más ventanas abiertas, más datos y un ritmo más frenético. Pero ahora, además de las tareas habituales, tenía que responder a ciertos mensajes con respuestas predeterminadas. La idea era que pareciera una conversación normal, pero yo no entendía el sentido. Los mensajes que recibía empezaron a contener detalles que nadie debería saber. Me describían con precisión dónde estaba sentado, qué ropa llevaba, hasta qué canción escuchaba de fondo. Era imposible que fuera casualidad. Sentí que alguien me vigilaba desde dentro del sistema. Intenté desconectar, pero no pude. La sesión no se cerraba y el ordenador comenzó a comportarse de forma extraña. El teclado parpadeaba, la pantalla vibraba ligeramente. Tuve que apagar el equipo manualmente. Durante esas horas fuera, recibí un correo electrónico anónimo. No tenía asunto ni remitente, solo una frase que me heló la sangre. Si dejas el trabajo, ellos vendrán por ti. La tercera noche ya estaba al borde del pánico, pero no podía dejarlo. La necesidad de dinero y el miedo me mantenían atado a ese sistema. Lo que vi aquella noche fue peor que cualquier pesadilla. Las ventanas se llenaron de imágenes y vídeos grotescos. Personas encerradas, gritos ahogados, miradas de terror. No había nada ficticio. Todo parecía real, como transmisiones en directo. Pero nadie hablaba. Solo mensajes encriptados que aparecían y desaparecían, con advertencias como «No mires atrás» o «Estás en la trampa». Recibí entonces otro mensaje directo que rompió todo el límite. «Trabaja, Jack. Si fallas, ellos sufrirán por ti». No entendía a qué se refería, pero el miedo me paralizó. Intenté cerrar todo, pero la plataforma no me dejaba salir. La sesión estaba bloqueada y la luz azul del ordenador parecía quemar mis ojos.
Sentí entonces un sonido sutil, un susurro a través de los auriculares, como si alguien respirara justo detrás de mí. Me giré de golpe, pero no había nadie. Aquel trabajo ya no era un empleo. Era una cárcel invisible, un pozo oscuro del que no podía escapar, aunque ni siquiera sabía a qué estaba encadenado. Aquella noche, cuando recibí el mensaje que decía, no hay escape, trabaja o ellos lo harán por ti, supe que mi vida había cambiado para siempre. No era una amenaza vacía, sino una sentencia silenciosa que pendía sobre mí como una guillotina invisible. Intenté apagar el ordenador, desconectar la red, incluso destruir el equipo, pero nada funcionaba. Era como si la conexión entre esa red y yo fuera un lazo que no podía romper. La primera vez que recibí aquel mensaje, me congelé. Pero lo que vino después fue aún peor. Apenas unas horas después, cuando la ciudad dormía, mi móvil vibró con un mensaje sin remitente ni texto, solo una fotografía. Era la puerta de mi apartamento, tomada desde la calle, con la ventana del salón justo iluminada por la luz tenue del ordenador que había dejado encendido. Pero lo que me heló la sangre fueron los ojos que brillaban en el reflejo del cristal. No podía saber si era un truco de la cámara o algo real, pero comprendí con horror que alguien me observaba. No desde la pantalla, sino desde la vida real. Los días siguientes se convirtieron en un infierno de paranoia. Los mensajes en la plataforma se volvieron más agresivos, casi imperativos. Ya no solo tenía que vigilar y filtrar información, sino que recibía órdenes precisas. Identifica a esta persona, borra este archivo antes de que llegue a tal lugar. Monitorea esta conversación y reporta cada palabra. Cada tarea estaba llena de urgencia y amenaza, y en cada mensaje una advertencia oscura. Si fallaba, alguien sufriría las consecuencias. A cada noche que pasaba, sentía que mi realidad se deshacía. Empecé a notar movimientos extraños en mi entorno. El sonido de pasos cuando yo era el único en casa. Llamadas sin respuesta que cortaban en cuanto descolgaba. Sombras que parecían deslizarse por el pasillo de mi apartamento. Incluso mis vecinos parecían evitar mirarme, como si sospecharan algo, pero nadie preguntaba. Intenté contarle a un amigo cercano, alguien en quien confiaba, pero cuando mencioné la Deep Web y los mensajes, su cara cambió. Me advirtió que era peligroso seguir hablando de eso y que me alejara antes de meterme en problemas mayores. La soledad fue entonces mi única compañía, un peso más que añadir a la carga. Una madrugada, al abrir la puerta para bajar a comprar algo, encontré una nota pegada con cinta adhesiva en la parte interior. En tinta negra, una frase que me heló el alma. No intentes escapar. Lo único que cambiará será el modo en que te atrapamos. Sentí que el mundo se cerraba a mi alrededor. No podía salir. No podía llamar a nadie. Estaba atrapado en una prisión sin paredes visibles, con cadenas que no podía ver, pero sentía en cada latido de mi corazón. Lo más aterrador llegó cuando, durante una sesión de trabajo, apareció en la pantalla una imagen en directo. Era una habitación oscura, iluminada por una única bombilla que colgaba del techo. En el centro, una figura encapuchada me miraba fijamente, sin moverse ni hablar. Solo sus ojos, brillantes y penetrantes, parecían atravesar la pantalla y llegar hasta mí. Entonces, justo debajo de la imagen, apareció un mensaje. Ellos están aquí, y tú eres el siguiente. Aquel momento fue un punto de quiebre. Apagué el ordenador, tiré todo el equipo al suelo y me encerré en el baño, temblando de miedo. Sabía que no podía huir, que mi vida ya no me pertenecía. Durante las semanas que siguieron, la amenaza se extendió a todos los rincones de mi vida. Mi móvil recibía mensajes en códigos extraños, imágenes distorsionadas, sonidos de respiración y susurros. Por momentos sentía que alguien estaba entrando en mi casa, aunque al mirar no había nadie. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché golpes sordos en la ventana. Me levanté despacio y al mirar no vi nada más que la calle vacía. Pero al bajar la mirada, encontré una nota escrita con la misma tinta negra. Te estamos viendo. Ya no sabía qué era realidad y qué paranoia.
Mi mente estaba al borde del colapso. Cada noche, al sentarme frente al ordenador, sentía que me estaba jugando la vida. Si cumplía las órdenes, tal vez alguien estaría a salvo. Si fallaba, la muerte era segura, pero no solo para mí. En un momento de desesperación, intenté grabar todo lo que pasaba, crear pruebas, pero cada archivo desaparecía misteriosamente o se corrompía sin explicación. Era como si esa red oscura controlara todo, hasta mis propios dispositivos. Ahora escribo estas palabras con la esperanza de que alguien me escuche, porque lo que me pasa a mí puede pasarle a cualquiera que se adentre en ese mundo oculto, donde no existen reglas ni piedad. El trabajo en la Deep Web no es un empleo, es una condena, una red invisible de silencio, amenazas y control absoluto. Y si alguien encuentra esta historia, por favor, ten cuidado. Nadie sabe quién está del otro lado, ni qué precio están dispuestos a pagar para que sigas trabajando. Porque en la Deep Web nadie está realmente solo. Esto es todo por hoy, amigos, y recuerden, la realidad siempre supera a la ficción.